Vale, pues vamos a empezar. Queridos hermanos, queridas hermanas, estoy contento de encontrarme con vosotros en esta ocasión para compartir un tema que me parece muy importante en la Biblia, porque es un tema que se ha tergiversado mucho. La cuestión de la igualdad, la mujer y el hombre, no es un intento de hoy de las sociedades liberales de cambiar las cosas, sino que es una lucha por volver a los principios bíblicos en una sociedad que es la de hoy, que se ha convertido con el tiempo y se está convirtiendo cada vez más en muy machista, muy discriminatoria. Nosotros quizá viéndolo desde la perspectiva de España no lo vemos así, pero si pensamos en el mundo, la inmensa mayoría de todas las sociedades, pensad en la India, pensad en todo el budismo, pensad en el hinduismo, pensad en el islam, la inmensa mayoría de la población del mundo no considera que la igualdad es algo importante, sino todo lo contrario. Todas las culturas del mundo, africanas, orientales, árabes, etcétera, hispanoamericanas, católicas, españolas, etcétera, todas son discriminatorias y no son igualitarias. Oigo por ahí un ruido, por favor, si lo pudiesen eliminar, creo que estaríamos mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que quiero presentar no es una idea moderna y nueva, como podría parecer desde la perspectiva de España. Es un regreso a la Biblia, a los principios bíblicos, porque el mundo en que vivimos se ha ido cada vez apartando más. Y como si escucháis bien a los psicólogos y a los sociólogos de hoy, incluso los adolescentes de hoy están volviéndose más machistas y más discriminatorios que sus propios padres. O sea, estamos luchando contra una tendencia que es antibíblica. Los objetivos de esta presentación, lo voy a presentar rápido, es afirmar los principios bíblicos que excluyen de la familia cristiana cualquier forma de maltrato. Porque el machismo finalmente lo que tiene de negativo es que concluye con la justificación del maltrato. Y lo que quiero es que tomemos conciencia del carácter anticristiano de la violencia doméstica y de género. Quisiera desmontar a la luz de la Biblia los mitos y errores más frecuentes acerca de la sumisión de la mujer al hombre y de la justificación del maltrato de dominio. Y quisiera revisar a la luz de la Biblia las ideas acerca del castigo y del uso de la fuerza con los hijos menores. Pero como veis, una de las formas que está tomando más fuerza en el maltrato es hacer daño a los hijos. Piensen en las niñas estas de Canarias, es decir, el hacer daño usando a los hijos, lo cual esto es naturalmente muy grave. Voy a enumerar unos cuantos principios bíblicos que me parece que son las bases indiscutibles de que el maltrato está excluido de la familia cristiana. La primera es la declaración que resume toda la religión de la Biblia según Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 36 al 39. El deber de amar al prójimo como a uno mismo es más que una doctrina fundamental en la Biblia. Es la base de nuestra relación con el prójimo y con Dios. Y su puesta en práctica empieza en la familia, es decir, en los más próximos, porque las palabras en castellano, prójimo y próximo, significaban originalmente la misma cosa, es al que tienes cerca. El amor agape del que se habla aquí no es un amor romántico, no es un amor sentimental, no es un amor de enamoramiento, es la búsqueda del bien del otro. O sea, amar al prójimo es querer su bien. Es el acto de desear el bien del otro, es darse, donarse a favor del ser amado, es decir, me quiero para ti. El amor verdadero es algo mucho más importante que el fruto de un flechazo, el perder la cabeza por alguien, el sentir mariposas en el estómago, como son expresiones que se oyen en nuestra sociedad. El amor del otro es desear hacer lo que debo y no lo que me apetece. Y esto es muy importante bíblicamente. La principal señal de identidad cristiana, yo voy a hablar en la escuela sabática y felicito a las personas que estaban presentándola, la principal señal de identidad cristiana no es doctrinal. Es curioso esto, no es doctrinal, es una manera de tratarnos. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Porque ¿de qué nos sirve conocer doctrinas si eso no nos hace mejores personas? Ser cristiano es poner el amor divino en acción en torno nuestro. Segundo punto que me parece muy importante, yo estoy enumerando los principios bíblicos que me parecen que ya cada uno de ellos ya excluiría el maltrato. No hay justificación bíblica para ningún tipo de maltrato, el de ningún tipo. Dios aborrece al que ama la violencia, desde el Salmo 11.5. De cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Mateo 25.40. Romanos 13.10 dirá, el amor no hace mal al prójimo. Efesios 4, 26, 27 reconoce que a veces nos enfadamos, airaos, pero no pequéis. Y pecar significa en la Biblia hacer daño adrede. Ni deis lugar al diablo. Colosenses 3.8 nos dirá desechad ira, enojo, malicia, palabras hirientes, soportándolos unos a otros. Es decir, tendríamos una lista larguísima de pasajes bíblicos que nos demuestran que no hay justificación bíblica para ningún tipo de maltrato. Aquí podríamos terminar nuestra presentación porque esto está muy claro en la Biblia, pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir porque la Biblia va mucho más lejos aún. Y nos dice, el punto 3 que yo he querido recoger para nosotros esta mañana, es que la protección de los nuestros es un deber cristiano básico. O sea, no solamente no hacer daño, sino proteger. Hasta el punto que Pablo dirá que quien no protege a los suyos no es cristiano. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Y Pablo dirá que es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué implica cuidar? El verbo griego utilizado aquí en 1 Timoteo 5:8, que es el verbo pronoeo, literalmente significa proveer y tiene la misma raíz que la palabra que se usa para designar a la providencia divina, que describe todo lo que Dios hace por nosotros para que nuestra vida y nuestra felicidad sean posibles. Pues la composición del aire, la forma de la tierra, las estaciones, el clima, todo lo que existe para que haga la vida posible en nuestro mundo, eso es cuidar, eso es la providencia divina y eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos para las personas que dependen de nosotros. Cuidar a los nuestros implica asumirlos, en el sentido de aceptarlos plenamente. Me encanta esta foto del cisne, cómo protege a sus patitos debajo de las alas. Amarlos en el sentido bíblico de actuar en su mayor bien y atenderlos, son estas 3 A's. Atenderlos en el sentido de proveer sus necesidades, asumir, amar, atender. Hay por ahí un micro que sigue oyéndose muy fuerte. Jesús condena toda violencia. Muy interesante que al principio de su sermón del monte, Mateo 5, 21 al 26, dice que ya transgredimos el mandamiento de no matarás mediante la violencia verbal, los malos tratos y los insultos, y cualquiera que insulta a su hermano, cualquiera que le llama, etcétera, etcétera. Los malos tratos, los insultos, es decir, el maltrato psicológico ya es para Jesús una transgresión de no matarás. ¿Por qué? Pues que estamos hiriendo, estamos haciendo daño y en el fondo estamos matando a pequeñas dosis. Los malos tratos jamás expresan amor. A veces oímos, especialmente a los jovencitos, es que me controla, me exige, me pega porque me quiere, o te pego porque te quiero. Esto es un cuento chino, es decir, y perdón para los chinos pobrecitos, esto es una mentira, una falacia que nuestra sociedad occidental ha explotado muy bien en provecho del agresor. En la Biblia, amar, agape, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, significa tratar bien, significa hacer bien. Repito, buscar el bien del otro. Todo esto es todo lo que puede decir. Le pego o le hago esto porque le quiero, es mentira sencillamente. Y es bíblicamente pues contrario a todas las enseñanzas de la palabra de Dios.
desechar, repito, estas palabras, ira, enojo, malicia, palabras hirientes. Una pregunta. ¿Se justifica la violencia en algún caso? Es que hay casos en que los niños se portan muy mal, o es que la esposa se porta mal, etcétera, etcétera. Hay quienes argumentan, y esto me lo han sacado a mí algunas personas, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero me lo han sacado varias veces. Hay quienes argumentan que dejar marcas y heridas en alguien es algo positivo. Y citando Proverbios 20:30, las marcas de los azotes son medicina para el alma, porque los golpes purifican el corazón. Y tomando este versículo cortado de su contexto, pues quieren justificar que cuando yo dejo marcas en mis golpes, eso es bueno para la persona que las recibe. Pero queridos amigos, leyendo en todo su contexto de los Proverbios, que precisamente es el pasaje de toda la Biblia que más exalta a la mujer, Proverbios 31, este texto solo nos dice que a veces en la vida aprendemos a golpes, tristemente. No nos autoriza y menos aún nos pide o nos ordena golpear a nadie. Este versículo jamás deberíamos permitir que nadie lo utilice para justificar un maltrato, porque esa no es su intención. Entonces me saquen otros textos. ¿No pide la Biblia castigar con varas a los hijos? Bueno, aquí veis que no voy a hablar solo de la violencia de género, voy a ver también un poquito la doméstica, porque sabemos, ahora estamos viendo que los hijos suelen a veces pagarlo mucho peor a veces que los propios cónyuges. Sí, hay varios pasajes bíblicos que hablan de castigar o disciplinar a los hijos. Y yo los tengo aquí anotados: Proverbios 10:13, 13:24, 19:18, 20:30, 22:15, no me dejo ninguno, 23:14 y 15, 26:3, 29:15 y 17. Muy bien, ahora vamos a intentar explicar lo que quiere decir. Entonces, mi pregunta es: ¿preceptivo pegar con vara? Mira, esta foto la podéis encontrar en muchas librerías cristianas de los Estados Unidos, con esos versículos que os acabo de mencionar escritos, y que venden la vara para hacer zurrar a los niños. Entonces, ahí tienen, aquí los veis, Dios al que ama disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas paletas para pegar, pues se pretenden súper bíblicas, porque están vendidas en centros bíblicos. El castigo, yo me pregunto, ¿el castigo bíblico, el castigo físico, cuán bíblico es? Aquí tenéis, por ejemplo, muchas de estas tendencias al homeschooling vienen de centros, de ideas muy integristas y muy literalistas, y entonces pues se utiliza este tipo de argumentos. Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo al que quiere. En otras palabras, si amas a tu hijo, lo disciplinas; si no lo disciplinas, no lo amas. Y aquí nos encontramos con un pequeño problema, que es un problema de traducción. Y es que en la Biblia la misma palabra que usamos para disciplina es la palabra que podríamos traducir, o sea, que se traduce por castigo. Si la Biblia ha estado traducida por unos monjes a los que les han zurrado mucho cuando eran críos, etcétera, etcétera, esa palabra la traducirán por castigo, porque ellos han sido castigados y entienden que hay que castigar. Pues la misma palabra podríamos traducirla, para ser más justos, disciplinar, es decir, enseñar, corregir. Y no es lo mismo, una cosa es corregir, eso te lo pide Dios, que corrijas, que disciplines. Pero ¿es eso equivalente a castigar con vara? Además hay otra cosa, es muy interesante, que la vara del pastor, entonces prestemos la expresión corrige con vara, es muy interesante porque esa expresión, la vara del pastor, es la misma palabra la que se usa en el Salmo 23:4. El concepto de vara en el pueblo de Israel no es un símbolo de azote, es un símbolo de guía y orientación, porque el pueblo de Israel es un pueblo de pastores. No es que los patriarcas eran todos pastores. Entonces, dirigir con vara, o sea, disciplinar con vara, significa guiar a tu hijo como si fuera tu corderito. Es un símbolo de guía y orientación. Es el sentido que conservó posteriormente cuando se tradujo la palabra al latín, que se puso canon. Por eso hablamos del canon bíblico, que diríamos, se podía traducir vara, si quisiéramos traducirlo como lo han traducido algunos Biblias,
vara, pues tendríamos que decir el canon, y nadie instruye con la Biblia dando bibliazos. O sea que esto es ya un problema de traducción, y ahí que sería interesante que buscásemos a veces traducciones un poco que adaptan más, que buscan más el sentido de la Biblia que justificar acciones incorrectas. La vara en la Biblia era el báculo para andar, símbolo de apoyo, como tenemos en Génesis 32:10, 38:18 y 25, Levítico 26:26, Ezequiel 4:16. La vara del pastor es utilizada para guiar, proteger y defender a sus ovejas. Nunca la encontramos utilizada para dañarlas. Éxodo 4:2, Levítico 27:32, Miqueas 7:14, Salmo 23:4, que es muy conocido, Jehová es mi pastor, tu vara y tu cayado me animan. ¿Cómo puede decir eso? Tu vara y tu cayado me infundirán el aliento, si se utilizaba para golpear. Entonces, ¿qué implica educar con vara? Pues implica no confundir castigo, corrección y disciplina, siendo que a veces en la Biblia es la misma palabra. Una cosa es castigo y otra es disciplina. El propósito del castigo es imponer una pena por una ofensa. El propósito de la disciplina es enseñar a adquirir madurez y corrección. El enfoque del castigo es por actos pasados. Has hecho esto, pues te mereces esto otro. La disciplina es prevenir actos futuros. Un niño como tú no debería hacer esto, etcétera, etcétera. El castigo como actitud es una actitud de hostilidad y frustración por parte de los padres. Los padres pegan cuando están hartos. La disciplina es el amor y el interés de los padres para que los hijos adquieran buenas costumbres. El resultado emocional de los niños cuando solo se educa con castigo es temor y culpa. Cuando se educa en la disciplina, el resultado es seguridad. 5. ¿Y la sumisión de la mujer al marido? ¿No será bíblico el que la mujer tiene que estar sometida al marido necesariamente en todo? Pues vamos a ver lo que significa este pasaje. Sí, es cierto, Efesios 5:22 lo dice muy claramente. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero el contexto de Efesios 5:21 sitúa esta sumisión dentro del marco de la sumisión mutua. Es decir, si no empezamos a leer el texto en 5:22, sino en 5:21, vemos que Pablo dice, someteos mutuamente los unos a los otros. Es decir, todos. No solo las mujeres a los hombres o a la mujer al marido, sino todos. Es decir, el marido también a la mujer. Cuando entendemos que yo he sido profesor de griego muchos años, 30 y tantos años, todavía hoy estoy enseñando el Nuevo Testamento. Y puedo deciros, sin que esto sea un alarde de nada, porque cuando uno lleva muchos años enseñando, por mal profesor que sea, siempre aprende. Y es que hoy la palabra, porque en las traducciones antiguas pone sumisión, hoy un griego actualizado diría simplemente respeto y servicio. En todo el pasaje es cuestión de someterse uno mismo voluntariamente al otro, y no la orden de que alguien someta al otro por la fuerza. O sea que esta misma lectura de este pasaje está ya muy marcada por prejuicios que intentan pues, mantener la sumisión de la mujer como ser inferior. Y aquí quisiera volver un poco al Antiguo Testamento porque hay una comprensión equivocada de que la mujer fue creada inferior al hombre, y eso es lo que mantienen todas esas religiones que he mencionado, y las cuales muchos cristianos también, de que la mujer fue creada como un ser inferior para estarle sometida. Entonces es interesante que volvamos al texto bíblico por un momento. Dios crea a ambos, hombre y mujer, a imagen y semejanza suya. Dice Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al Adán, es decir, al ser humano, a nuestra imagen, varón y hembra, como si varón y hembra, si esta diferencia también fuese la imagen de Dios, que es lo que el texto dice literalmente. La mujer está llamada a ser ayuda idónea del varón, fue creada de un costado suyo, de su propia carne y huesos, y en ese sentido es igual en dignidad y valor.
¿Ha ordenado Dios la sumisión de la mujer al hombre? Bueno, para ello se argumentan algunos pasajes como Génesis 3:16. Ansiarás a tu marido y él te dominará. Claro que dice eso la Biblia. Ahora, mi pregunta es, ¿se trata de un texto prescriptivo? Es decir, ¿se trata de una orden divina que cambia la situación de igualdad que había entre hombre y mujer por una orden de dominio y sumisión? ¿O se trata más bien de un texto descriptivo, es decir, de una advertencia divina de lo que el pecado va a acarrear en las relaciones de pareja? Si lo tomamos el texto en su contexto, vemos que Dios le anuncia a Adán que le va a resultar duro trabajar. Antes, cuando trabajaba el huerto, no tenía que sudar la gota gorda para poder mantener a la familia. Ahora la tierra que él no ha sabido gestionar se le va a volver en contra. Y lo mismo va a ocurrir con las relaciones familiares. Este texto no es una orden divina, es una especie de profecía o de advertencia de lo que va a ocurrir con el pecado. Muchas veces he escuchado de hombres que se quejan de que, ay, es que mi mujer, que tenía que estar sometida, no, le pido cosas y no me deja. Y yo soy el que mando en la relación con la mujer y en mi vida íntima, y ella tendría que acceder a todo lo que le pido. Yo me pregunto a la luz de la Biblia, ¿tiene el hombre pleno dominio sobre el cuerpo de su mujer? Pues mirad lo que dice explícitamente 1 Corintios 7, 3 al 5. Lo que dice este pasaje es que el hombre tiene el primer deber de cumplir con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido, es decir, que la orden va primero al hombre y después a la mujer. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo. Si sacamos este texto fuera de ahí, pues algunos hombres tendrían razón, sino el marido. Pero mirad lo que dice el texto en la misma línea. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y aquí Pablo deja de una manera muy clara la igualdad de derechos y deberes conyugales. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y de mutuo acuerdo. Y que la Biblia pone a nivel de igualdad al hombre y la mujer en el matrimonio hasta en los detalles más íntimos. Pasamos al punto 6. Y cuidado, he escogido solo 10 para no hacerlo muy largo, porque la Biblia toda la Biblia podríamos citarla para este tema. ¿Es bíblico proteger al agresor? Muchas veces, ay, pobrecito, es que claro, no me atrevo. Muchísimas de las mujeres que han sido matadas o agredidas, muchísimas, habían tenido demasiadas ocasiones para ver lo que estaba pasando con su novio, su ex, su compañero, su amante, su marido, quien fuera. Y siempre, hasta ahora, hasta hace unos pocos años aquí en España, pues todas las leyes protegían al agresor, a su marido. Pues, es el padre de mis hijos, pobrecita. Sin embargo, la Biblia no está de acuerdo para nada con eso. Proverbios 19:19 dice, el iracundo tiene que pagar la pena, porque si se la perdonan, añadirá nuevos males. Y esto es, el libro de los Proverbios es el libro para gobernar Israel, es el libro que recopila Salomón para cómo se gobierna una sociedad. El iracundo tiene que pagar la pena, porque si se le perdona, añade nuevos males. O sea, hay que proteger a la víctima, no al agresor. Hay maridos que merecen otras esposas, estas otras esposas metálicas como las que lleva las manos de este caballero. Ahora la pregunta que también me han venido muchas veces, ¿es cristiano denunciar al agresor o al maltratador crónico? Bueno, yo respondo que eso depende de la intención de la denuncia. Si la intención de tu denuncia es hacer daño, está claro que no. El cristiano tiene que ser cristiano siempre. La cosa cambia si la intención es proteger a alguien en peligro. Porque la Biblia te enseña, acabamos de leerlo en el versículo anterior, que nuestro deber es pararle los pies al violento, porque si no se le penaliza, se corre el riesgo de que siga haciendo mal. El iracundo pagará la pena, acabamos de leer, si se la perdonan, añadirá nuevos males. Luego, hay situaciones en las que
no queda más remedio que proteger al agresor de sí mismo y de las cosas malas que pueda hacer. ¿Puedes entonces el cristiano recurrir a la justicia, tribunales, policía, etcétera, en algún caso? Pues lo ideal sería no tener que hacerlo, claro que sí. El problema está cuando los agravios los cometen cristianos, entre comillas, es decir, miembros de iglesia. Como dirá Pablo muy bien en 1 Corintios 6, del 7 al 8. Ya es una falta que tengáis pleito entre vosotros mismos. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. O sea, el que hiere a los hermanos, pues tiene que acarreárselo eso. Claro que Pablo quisiera, y la Biblia quisiera, y nosotros quisiéramos que no hubiese necesidad de recurrir. Pero Pablo va a explicar muy bien en otros pasajes que es una necesidad y un deber. Aquí lo tenemos muy claramente explicitado en Romanos 13, versículos 1 al 4. No es un texto sacado por ahí al azar, sino todo un pasaje. Sométase toda persona a las autoridades superiores. De modo que quien se opone a la autoridad, el violador, el violento, el maltratador, resiste a lo establecido por Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. En todas aquellas cosas en que el Estado nos protege, pues qué bien, ¿no? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y en ese sentido solo es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Luego la palabra de Dios reconoce que a veces pues, no nos queda más remedio que recurrir a la policía o al Estado o a las leyes positivas cuando los nuestros, en vez de ir en la buena dirección, hacen peor que los de fuera. Debemos respetar las leyes justas, nos dirá Pablo, y todavía no he terminado la lectura del pasaje, por motivos de conciencia. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por miedo al castigo, sino sobre todo también por causa de la conciencia. Es un deber de conciencia proteger a la víctima. Es un deber de conciencia mantener lo más inactivo posible al agresor. Y esto es bíblicamente apoyado por la palabra de Dios. Bien, por eso medidas como la del 016, que es atención a las víctimas, pues son medidas que van en la dirección positiva que el Señor quisiera para protegernos de la propia maldad nuestra que reina a veces en ciertos corazones. ¿Qué diría Jesús de esto? Pues Jesús, que nos ha enseñado a poner la otra mejilla, etcétera, etcétera. Mirad lo que nos pide cuando en juego está el daño de inocentes. Jesús nos pide liberarnos del depredador. Mateo 18, 6. El que haga pecar, el que escandalice, el que ofenda, hay muchas maneras de traducirlo, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Jesús, que es amor también sobre todo para las víctimas, para los más pequeñitos, para los que sufren. Y él diría que en esta sociedad en que vivimos, si hay gente que es capaz de hacer daño a estos inocentes, sería muy preferible que los inmovilizásemos, liberarnos de ello. Y llega a decir que sería preferible echarlo en el profundo del mar, donde por desgracia algunos de nuestros contemporáneos han echado a sus propios hijos, Señor, por hacer daño, hacer sufrir a su propia esposa. Porque el deber cristiano, queridos amigos, aquí pongo toda la Biblia en su conjunto, no es justificar al agresor, sino proteger a las víctimas. Dios hace justicia al agraviado. Salmo 146, 7. Jehová aborrece al que ama la violencia. Aquí tengo un cartel, que lo veis aquí, en la época en que en Estados Unidos pues todavía existía la esclavitud,
la que las leyes de todos los países, en la antigüedad también, un esclavo era una propiedad y es mío y hago con él lo que quiero. Pero mirad lo que enseñaba la Biblia ya, en una sociedad en la que todo se hacía a fuerza de esclavos. Las pirámides de Egipto, los hijos de Israel estuvieron haciendo monumentos para los faraones durante siglos. Mirad lo que dice Dios ya en el Antiguo Testamento, ya en los libros de Moisés. Si un esclavo se escapa y se refugia en tu casa, no lo devolverás a tu amo, a su amo. Es que es suyo, es propiedad. No, ni hablar. Se quedará en el lugar que él escoja en tus ciudades, donde mejor le parezca. Es decir, Dios está en contra de dominar a otro ser, obligándolo a hacer lo que él no quiere. Si esto es verdad con un esclavo, ¿cuánto más será verdad con un miembro de tu familia, con una esposa o un cónyuge? Si el esclavo se escapa y se refugia en tu casa, no lo devolverás a su amo. Una mujer que se escapa y se refugia para huir de un depredador, no la obligarás a que vuelva. Se quedará en el lugar donde mejor le parezca, porque Dios protege a las víctimas y no a los agresores. Un cristiano también protege a la víctima y no a los agresores. Entonces tenemos reciente esta agresión en manada. ¡Ay, claro, es que la chica estaba a deshoras por la madrugada! Es que mira cómo iba vestida. Eso es proteger a los agresores, queridos amigos. Y esto es contrario a la Biblia. Hay muchos pasajes que podría sacar para este tema. Si el buen pastor arriesga su vida para salvar a la oveja en peligro, queridos míos, no es para entregársela al lobo. Cuando por fin hemos conseguido salvar o liberar a alguien, una familia de una situación terrible, no es para entregársela en las fauces del lobo. Y esto es muy bíblico y es también lo que Cristo nos enseña. ¿Es bíblicamente aceptable la separación en ciertos casos? Pues claro, la separación siempre es triste, naturalmente que sí. Cuando quisiéramos los creyentes entendernos todos bien de maravilla y no tener que recurrir a situaciones extremas. A los que están unidos en matrimonio, dirá Pablo, 1 Corintios 7, 10 a 15, mando yo, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido y que el marido no abandone a la mujer. Claro que el ideal divino es hacer todo lo posible para reconciliarnos. Eso está muy claro. Pero mirad lo que dice Pablo. A los demás los digo que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. Como veis, siempre es igualdad, reciprocidad. No hay diferencia entre hombre y mujer. Pero si el no creyente se separa, y no creyente en esta expresión no significa que no tiene no tiene el nombre en la lista de la iglesia, sino el que no actúa de acuerdo a la fe cristiana. Si el no creyente se separa, sepárese. Si no hay más remedio, pues se separe. Porque el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en ese caso, sino a vivir en paz nos llamó Dios. Entonces, ¿es bíblicamente aceptable la separación? En algún caso, pues habría que verlo, pero probablemente sí. Porque el perdón requiere siempre el convivir bajo el mismo techo, pues Dios nos dice que no. ¿Creen ustedes que Dios perdonó a Adán y Eva por aquello de la fruta prohibida? ¿Los perdonó? Pues claro que los perdonó. Génesis 3:24 nos dice que los perdonó, sí, pero si no se cumplen las normas, si no estás respetando la convivencia en el hogar de tu padre, fuera. Y Génesis 3:24 dice muy claramente que Adán y Eva, muy bien, no mantienen la paz y la armonía en el hogar celestial maravilloso que Dios les ha dado, pues fuera de él. ¿Y qué decir de la orden de alejamiento? Pues lo dice muy bien el texto bíblico. Génesis 3:24, Dios puso una guardia armada. O sea, no solamente alejamiento,
sino además armado, protegido. No quieres respetar la armonía maravillosa del hogar que yo te he dado, pues tendrás que hacerlo no bajo mi techo, sino en otro lugar. Bueno, y aquí llegamos al punto 7. Trato cristiano a la mujer. Aquí tenemos un testimonio de Pedro, que era un hombre casado y además, os sabéis muy bien, casado con una suegra que seguro le iba a durar mucho tiempo porque es sanada por el propio Jesús. Vosotros, maridos, dirá Pedro, que sabe muy bien lo que es convivir con una mujer, convivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como a vaso más frágil. O sea, no solamente Pedro está en contra del maltrato, es que está a favor de un trato especial, dándole honor también como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Coheredera significa que es igual digna de heredar todas las promesas bíblicas que cualquier caballero. Y aquí pues no nos queda más que recordar la regla de oro: todas las cosas que quisierais que los demás hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7, 12. Elena White, no necesitamos recurrir a Elena White porque la Biblia es suficiente para dejarnos claro que el cristiano no, jamás puede justificar el maltrato. Pero voy a citar solamente un par de pasajes. La cortesía cristiana es el broche de oro que une a los miembros de la familia con vínculos de amor y los estrecha más y más cada día que pasa. La falta de bondad y la ira destierran a Jesús de la morada. Todo esto está en El Hogar Cristiano, páginas 382 y siguientes. El Espíritu de Cristo es el que reina en el hogar cristiano. Quienes cultiven el Espíritu de Cristo manifestarán cortesía en la casa y un espíritu de benevolencia aun en las cosas pequeñas. Constantemente procurarán hacer felices a cuantos les rodean, olvidándose de sí mismos mientras hacen a los demás objeto de sus bondadosas atenciones. Bondadosas atenciones, pues no son insultos, maltratos, castigos, etcétera, etcétera, etcétera. Los que profesan seguir a Cristo, y aquí es página 387, y son al mismo tiempo rudos, carentes de bondad, descorteses en sus palabras y conducta, no han aprendido de Cristo. Un hombre brusco, intolerante, criticón, no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. Luego, no existe eso, maltrato de parte de un cristiano. El que maltrata ya deja de ser cristiano automáticamente. ¿Cómo podemos educar en un trato igualitario? Pues quizá empezando a evitar las expresiones machistas. Yo me he oído esto, aquí lo pongo, es como un chiste, pero es muy... creo que puede aplicar a muchos de los hombres, en los que yo también me incluyo. ¿Cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujer? El refranero español es un refranero sexista y machista, como creo que el de la mayoría de los países. Y por eso nosotros, como educadores en la Iglesia, tenemos que empezar a evitar esas cosas. La mujer y la sardina en la cocina, la mujer y el vino engañan al más fino, a la mujer y a la burra cada día una zurra. Hay muchas cosas que escuchamos, por ejemplo, a las pobres chicas solteras. ¿Y el novio? ¿Cuándo te casas? ¿Verdad? Oye, estás un poco gorda, así nunca vas a conseguir marido. Y todas esas cosas que solemos decir, ¿verdad? Queridos amigos, estoy terminando. El fruto del Espíritu, que es la prueba visible de que somos cristianos, en nuestra vida excluye el maltrato. Y es muy interesante que la frase que describe el fruto del Espíritu, que lo describe como si fuera un racimo de uva, de Gálatas 5, 22 23, todas las expresiones del fruto del Espíritu son contrarias al maltrato. Casi podemos decir que si el Espíritu reina en nuestro hogar y en nuestro corazón, el maltrato está excluido. Porque el fruto del Espíritu es amor. Si hay amor, no hay maltrato. Gozo. ¿Cómo puedo estar disgustando o aterrorizando? Paz,
cada una de las palabras, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio cuando no se nos escapa la mano o cosas así. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos aquí un texto resumen fantástico que nos demuestra de manera, para mí, irrefutable que un creyente no puede jamás justificar el maltrato y que Dios está esperando. En esto conocerán que sois mis discípulos, que los hogares cristianos, los hogares adventistas, reflejen este amor en acción mejor que todos los demás y que por eso nos conozcan, que es mucho más importante que por la longitud de la falda o de las mangas o por la manera de lo que no comemos o no comemos. Queridos amigos, queridas amigas, deseo a todos una feliz vida de familia, a todos en paz. Y os invito a que continuéis asistiendo al programa esta tarde y formándoos en una cuestión que es sumamente importante en un mundo que tenemos en el que el enemigo procura cada vez hacer más daño dentro del hogar, rompiendo la paz, la armonía y el amor. Dios os bendiga, os dé una feliz vida de familia a todos y a todas. Feliz sábado. Amén. Voy a retirarlo ya, ¿sí? Muy bien.